Imagina que te enseñan durante 3000 años y cuando despiertas, te obligan a participar en un torneo espacial, donde si logras llegar a la final, podrás luchar contra el dios de todo el universo, sin imaginar que hay un secreto mucho más grande detrás de tu habilidad inmortal. Así comienza el Zenith resumido. Antes de comenzar, esta es una colaboración con Arkin, y si a esta primer parte le dan mucho apoyo, entonces voy a traer el resto de la historia. Sentado en un trono hay una persona. Este se llama Baek Yayun y en su juventud fue uno de los artistas marciales más temidos de todos y ganó innumerables batallas, pero la única que no pudo ganar fue el paso del tiempo. Por eso, durante los últimos años, se dedicó a buscar la inmortalidad, y el encargado de esto fue uno de sus sirvientes, quien ahora llega completamente desgraciado y le dice que el experimento acaba de tener grandes resultados, ya que este niño ha mostrado grandes mejoras, y es que puede sobrevivir durante meses sin haber consumido ni una pizca de agua y tampoco un pequeño grano de comida, así que esto es lo más cerca que están de conseguir la inmortalidad, pero el anciano dice que esto no basta. Durante muchos años lo ha estado financiando, pero lo único que le acaba de traer es un pequeño monstruo. Al escuchar estas palabras, el otro sintió que algo muy malo le iba a pasar, por eso empezó a rogar por su vida, pero el anciano, sin fuerzas para hacer algo, simplemente pasó por su lado y le dice que siga trabajando. Pero en eso pasó algo raro, ya que el cuerpo del otro se empezó a mover por sí solo, y en ese instante, sin poder impedirlo, tomó un gran sorbo del veneno, y hasta empezó a transmutar su cuerpo, hasta que al final terminó muriendo. Pero a pesar de esto, al anciano no parece importarle, ya que en ese instante vomitó un gran chorro de sangre y mientras lo mira, le empezó a hablar a alguien, diciendo que es tiempo que le revele el secreto de la inmortalidad, ya que durante muchos años lo ha estado sirviendo. En ese instante una voz resonó en su cabeza y hasta le dice que ha sido muy tonto, ya que la inmortalidad que siempre ha estado buscando ya ha sido encontrada. En ese instante el niño deforme se lanzó al ataque, pero el anciano lo detuvo fácilmente y mientras lo observa, le pregunta a la voz por qué lo está traicionando, si la gran tarea que le encomendó hace mucho aún no ha sido terminada, pero este le dice que esa tarea ya ha sido cumplida, simplemente él es tan patético que no puede verlo, pero eso va a terminar, ya que él mismo se lo va a mostrar, y en ese instante en su propio interior pudo ver a una criatura completamente diferente, quien con solamente hacer un tajo logró hacerle un gran corte al anciano, y este quedó impactado al saber que a pesar de que no está en presencia física, pudo hacerle bastante daño, y mientras mira sus manos, pregunta si el esfuerzo que hizo toda su vida no ha valido la pena. Pero sin obtener una respuesta, el pequeño niño le terminó quitando la vida. Pero esto simplemente es el comienzo, ya que este pequeño, que se llama Ma Jin-woo, también empezó a escuchar la voz, quien le pregunta si odia a todo el mundo por haber destruido su familia. Y si es así, entonces tiene que dejar que él se encargue. Pero a cambio, deberá destruir cada fortaleza que existe en este mundo y también obtener el poder de cada uno de ellos, ya que así nadie nunca más va a estar por encima de él. Y cuando llegue el día, ambos van a estar en la cima de todo. Aunque este bullicio llamó la atención de todos los sirvientes del maestro, y aunque lo superaban en número, nuestro prota acabó con cada uno de ellos. Así pasaron los años, y en un templo lejano se reunieron los maestros más grandes de todas las artes marciales, y el último en llegar fue el emperador de la espada, que directamente preguntó por qué se reunieron en su hogar. El que respondió fue el líder de la secta del dragón, diciendo que 3 de las sectas más grandes fueron aniquiladas por un solo maestro. Explica que hasta ahora no conocen la identidad de ese sujeto y tampoco cuáles son sus motivos. Pero aquellos que ya lo enfrentaron lo describen como un demonio obsesionado con la pelea, y por eso se ganó el sobrenombre del demonio de mente. Pero mientras estaban hablando, la puerta se partió en 1000 pedazos, ya que la persona de la que estaban hablando se acaba de presentar en este templo, y mientras se acerca hacia ellos, dice que estaba persiguiendo una poderosa energía, pero nunca imaginó que se encontraría con los 5 grandes líderes de todas las sectas. Pero mientras lo observa, el emperador de la espada dice que el título del demonio de mente no es para nada una exageración, ya que tras observarlo, siente como si estuviera enfrente del dios de la muerte. Y mientras desenvaina su espada, dice que esta es una razón más que suficiente para poder desenvainar su arma. Y en ese instante se lanzó al ataque, y a una gran velocidad logró partir en 1000 pedazos a nuestro prota. Y así volvió a envainar su arma.
y por un instante todo se quedó en silencio, pero en eso el rey del puño se empezó a reír y dice que sabía que todos simplemente estaban siendo muy exagerados, ya que ni siquiera pudo aguantar un solo golpe de ese anciano. Pero tras ver las expresiones de los demás, se pregunta qué está pasando, pero al mirar al frente, vio una escena completamente espeluznante, ya que ese sujeto una vez más se levantó y todo su cuerpo empezó a reconstruirse, algo que lo dejó completamente asombrado. Uno dice que esa es la legendaria técnica marcial que otorga la inmortalidad, y jamás pensó que de verdad podría existir tal cosa. Después de regenerarse, Jinwoo dice que esta técnica fue bastante impresionante, y mientras saca su arma, le pregunta si alguien más quiere divertirse. Y es que tras observar detenidamente, se acaban de dar cuenta que el emperador de la espada ha sido completamente derrotado. Una de las maestras dicen que tienen que tener bastante cuidado, ya que no saben cuánto alcance tiene esa habilidad, pero el rey del puño, completamente enfadado, fue el primero en salir a la batalla, y a una gran velocidad logró conectar un golpe directo, y este fue tan potente que terminó dejando los huesos a nuestro prota. Pero sin bastar eso, terminó destruyendo una gran parte del templo. Otro de los maestros dice que ese ataque fue completamente impresionante, pero a pesar de esto, sabe muy bien que no es suficiente para poder derrotar ese monstruo, y tal y como lo dijo, nuestro prota ya había agarrado las manos del otro, y mientras empieza a regenerar, dice que tiene que reconocer que esa técnica fue bastante maravillosa, y es por eso que es bastante digna de robarla. Y en ese instante en sus manos se empezó a concentrar una gran cantidad de energía, y el rey del puño de inmediato reconoció este ataque, ya que es el mismo que el que acaba de usar, y en ese instante ocurrió una gran explosión, pero para su sorpresa, otro de los maestros decidió intervenir, aunque no salió para nada intacto, ya que acaba de perder uno de sus brazos. Al ver el daño que acaba de ocasionar un aliado, el rey del puño de inmediato empezó a pedirle disculpas, pero el otro dice que no es necesario, ya que él mismo estuvo a punto de salir a atacarlo, y ahora tienen que prepararse para lo que viene. Sin embargo, nuestro prota está completamente interesado en él, ya que tiene un cuerpo capaz de soportar el arte del rey del puño, y eso es algo que quiere, y en ese instante se lanzó el ataque, pero justo antes de llegar, terminó siendo apuñalado por una espada de hielo, que de inmediato empezó a congelar todo su cuerpo, algo que una vez más dejó impresionado a nuestro prota, ya que siempre creyó que esa técnica simplemente era un mito, y dice que cada uno de ellos están a la altura de sus nombres, así que por esa misma razón va a robar las habilidades especiales de cada uno de ellos. Pero en eso, uno se empezó a acercar y dice que se siente halagado que le hayan gustado sus habilidades, es por eso que le va a mostrar su técnica especial, y a una gran velocidad logró hacer un tajo, pero este no hizo ningún tipo de daño a nuestro prota, quien con una sonrisa burlona le pregunta qué es exactamente lo que trataba de hacer, pero con un tono frío, él dice que desde ahora en adelante va a quedar atrapado en una oscuridad eterna. En ese instante, unas extrañas lianas empezaron a salir del cuerpo de nuestro prota, que de inmediato empezaron a envolverlo. Él hizo todo lo posible para poder romperlas, pero a pesar de que era muy resistente, también estaban consumiendo toda su fuerza, y en cuestión de un par de segundos, el demonio de mente quedó completamente atrapado, y por un instante, todo el lugar se quedó en silencio. Luego, uno de ellos le pregunta qué demonios era eso, ya que jamás en toda su vida había visto algo parecido. Este le explica que se llama la espada eclipsante, un tesoro transmitido por los líderes de su clan, y se dice que aquellos que son cortados por esa espada pasan una eternidad en la oscuridad. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún registro de que alguien haya utilizado esta habilidad, y por lo tanto, no saben cuánto tiempo va a quedar atrapado. Y así empezaron a pasar los años, hasta que al final terminaron pasando un total de 3000 años, y ahora la Tierra está en una era espacial. Y en el planeta GPS de la Zona 3 acaba de llegar un equipo de avanzada de la Tierra, y uno de los encargados dicen que acaba de traer objetos muy valiosos de su tierra para que aquellos que tengan curiosidad puedan venir a mirarlo. Pero tras ver que una de sus compañeras está saliendo a dar un paseo, uno de los guardias le pregunta a dónde se dirige, pero ella simplemente dice que está yendo a visitar a un viejo amigo, y sin más opciones, él decidió seguirla. Estas dos personas se llaman Lina y Mark y son parte del grupo de avanzada de la Tierra, pero Mark le pregunta a Lina cuál es la razón por la que vino hasta este mundo, ya que cuando mencionan aliens, ella se pone un poco violenta, así que no entiende por qué razón decidió venir en un lugar donde hay un montón de ellos, y así lograron salir a la calle, donde está repleta de un montón de diferentes razas. Pero Lina le dice que tenga bastante cuidado,
ya que aunque parezcan bastante amigables, algunos pueden ser muy atroces. Pero Mar le dice que cuando están en tiempo del torneo, todos están en igualdad de condiciones, pero ella aún le dice que no se confíe. Y tras caminar durante un par de minutos, llegaron a la razón por la que vinieron hasta este mundo, y esa es la arena del torneo. En un planeta muy lejano a la Tierra, cada 100 años se celebra un torneo donde participan diversas civilizaciones del universo, y se dice que quien logre ganar alcanzará la verdad sobre todas las cosas, y su raza nunca más volverá a sufrir guerras ni enfermedades. La misión de los representantes de la Tierra es llegar lo más lejos posible para salvar a su mundo moribundo. Bienvenidos a todos desde todos los rincones del universo. Este es el mayor festival cósmico que se celebra una vez cada 100 años. Un lugar de oportunidades donde el nivel de cada civilización puede elevarse al instante. Bienvenidos al torneo de combate GSP. Al entrar al campo de batalla, Mar entendió por qué dijo que estaba yendo a visitar a alguien, cuando en realidad no conocen a nadie en este mundo. Pero Lina le dice que vino hasta aquí para poder encontrar las debilidades de su enemigo. Y es que en el campo de batalla hay 12 alienígenas que están por dar inicio al combate. Pero eso no es todo, ya que en el lugar donde dejaron todos los artículos valiosos traídos de la Tierra, uno de los encargados de acomodar todo esto acaba de escuchar un extraño sonido. Por eso le pregunta a sus compañeros si también lo escuchó, pero este dice que simplemente se está volviendo loco de tanto trabajo, así que lo mejor es ir a descansar. Pero la verdad es que él no estaba equivocado, ya que una de las estatuas que trajeron resultó ser Majin Buu, que después de 3000 años, su prisión personal se está rompiendo. Mientras tanto, el presentador acaba de dar inicio a la batalla y los dos alienígenas empezaron el combate. Esto emocionó a toda la gente, ya que al ser un campeonato entre diferentes razas se pueden ver muchos tipos de habilidades, y en esta ocasión todos están apoyando a Agni, el representante de una raza que puede convertir todo su cuerpo en fuego, y quien de inmediato acaba de lanzar su ataque especial, un aliento de fuego tan poderoso que es capaz de derretir hasta las naves más resistentes, y su oponente Panon lo acaba de recibir de lleno. Y mientras observa esto, Mar le pregunta a Lina cómo demonios se supone que un humano va a tener que luchar contra esta cosa, y además no entiende qué tipo de debilidad es la que vinieron a buscar, ya que al ver el poder abismal que tiene esa cosa, seguramente su representante no va a durar ni 5 segundos. Ella le dice que puede que tenga la razón, pero aún así no han perdido su tiempo, ya que los dos participantes que están en la arena son de civilización número 1 y de civilización número 3, y esa diferencia es tan abismal que otras razas que pertenecen a la civilización número 3 no están prestando ni un poco de atención a esta batalla, ya que para ellos, alguien de la civilización número 1 es bastante significante, y los humanos que están al fondo de todo esto seguramente ni siquiera los consideren basura. Pero en ese instante una pequeña niña empezó a apoyar a su representante. Este resultó ser Panon, y es el que está perdiendo en esta batalla. Al mirarla, Mar sintió un poco de lástima, ya que su civilización tuvo muy mala suerte en los emparejamientos. Pero en eso otro alien completamente enfadado le pide a Agni que ya elimine a ese bastardo, ya que esta pelea está tomando mucho más tiempo del que debería. Esto obviamente enfureció a la niña, quien le dice que no hable mal de Panon, ya que él es un gran guerrero. El otro, sin tomar en serio sus palabras, dice que no puede creer que alguien de una especie tan inferior le esté hablando de esa manera, pero la niña, aún más enojada, le dice que es un mocoso atrevido. Esto obviamente enfureció al otro, y mientras tira su bebida, dice que en su mundo él sería considerado alguien bastante promedio, pero en comparación con su raza, sería incluso más fuerte que su propio representante, y de esta manera su cuerpo empezó a crecer hasta mostrar una gran musculatura, y mientras empieza a activar su habilidad, le dice a la niña que va a pagar caro por haberle faltado respeto, pero en eso intervino Lina, diciendo que no puede creer que esté tomando esa actitud junto a una pequeña niña. El otro, en lugar de enojarse, simplemente dice que no puede creer que las civilizaciones inferiores estén actuando de esta manera. Pero Lina, para agravar más la situación, dice que solamente los perdedores actúan de esta manera, haciendo que el otro empiece a perder el control. Y en ese instante se lanzó al ataque, pero justo antes de conectar su golpe, apareció un dron de seguridad, quien de inmediato lo detuvo. Luego le preguntó a los humanos si este sujeto le acaba de hacer daño, pero Lina, con un tono arrogante, dice que no, ya que simplemente estaba presumiendo sus músculos ante una raza más inferior que ellos.
haciendo que aquel que controla el dron empiece a reír un poco, mientras que el otro sujeto estaba ardiendo en rabia, algo que Mark notó de inmediato y le dice a Lina que se calle, pero para su sorpresa, este de inmediato se transformó y luego salió corriendo diciendo que no había ningún problema aquí, algo que dejó muy desconcertado a todos, pero en eso se acercó a la pequeña para agradecerle a Lina, pero con una actitud arrogante, le dice que no le ayudó, simplemente le estaba distrayendo de mirar los juegos y ahora quiere que se pierda, haciendo que Mark trate de ir a consolarla, pero esta le dice que es un cobarde y no quiere que la toque, y así una vez más prestaron atención a la arena, ya que para su sorpresa, cada centímetro de ella está cubierta de fuego, y el representante Agni está riendo, diciendo que ha pasado mucho tiempo desde que jugó a las escondidas, pero de repente, Panon apareció justo detrás de él, y con una gran potencia logró conectar un ataque directo, y para sorpresa de todos, él obtuvo la victoria, siendo así el primer representante de civilización número 1 en derrotar a alguien que está muy por encima de ellos, y tras ver esta gran batalla, Mark y Lina salieron muy contentos de la arena, y en el camino le dice a Mark que hizo bien en venir a mirar esta batalla, pero en ese instante alguien los terminó golpeando. Y tras un par de minutos, Lina empezó a abrir los ojos, solamente para darse cuenta de que estaban siendo arrastrados, y uno de los sujetos es aquel con el que tuvieron ese pequeño enfrentamiento en la arena. De inmediato le pregunta a Mark si se encuentra bien, pero mientras le agarra del cabello, el otro le dice que no se preocupe, ya que todavía no le han quitado la vida. Pero ella los empezó a amenazar, diciendo que el equipo de seguridad va a llegar de inmediato, y todos van a ser encarcelados, pero él le dice que no va a pasar nada, ya que la seguridad de todo este planeta está basada en su propia tecnología, así que por eso fue bastante fácil hackear el sistema, y si quiere puede gritar todo lo que quiera, ya que nadie va a venir en su ayuda. Pero también menciona que no puede creer que especies tan inferiores hayan sido aceptados por la Federación Galáctica, pero esto molestó a Lina, quien dice que ellos nunca pidieron unirse, simplemente un día aparecieron los representantes de esa federación y obligaron a todos los humanos a unirse a ellos. Y esto salió muy mal para ellos, ya que esos extraños seres trajeron consigo una enfermedad bastante letal, y esta ha terminado con la vida de millones de humanos. Pero esto simplemente provocó una gran risa de los otros, quienes dicen que son tan inferiores que no pueden creer que aún sigan siendo afectados por este tipo de enfermedades. Pero cuando entraron al gran salón donde los iban a torturar, se encontraron con una persona sentada, y esta resultó ser Majin Buu, quien dice que no entienden qué tipo de lugar tan extraño lo acaban de traer, pero viendo la decoración tan extravagante, seguramente debe ser el gran salón de un emperador, pero al no entender lo que está diciendo, los otros le empiezan a decir que hable la lengua común, pero en eso Lin interviene, diciendo que vaya a reportar a todos los seguridad, ya que ellos están cometiendo faltas a la regulación, pero en eso, uno de estos se acercó hacia nuestro prota, mientras dice que estos insectos no dejan de molestar, pero justo cuando agarró su cabeza, nuestro prota extendió su mano, y activó la última habilidad que robó antes de ser sellado, y en ese instante la alienígena terminó partido a la mitad, y al ver esto, Lina quedó totalmente impactada. Pero eso no es todo, ya que nuestro prota se acercó hacia ella, y con un tono amenazante, le dice que quiere hacer un par de preguntas, pero si tiene la intención de huir, va a matarla en ese instante. Pero para su sorpresa, fue Lina la que empezó a hacer las preguntas, pero él la detiene de inmediato, diciéndole que lo trate con respeto. Lo primero que le preguntó fue en dónde están. Ella le explica que es un edificio promocional que tuvieron al llegar aquí, y al entender que no está en el templo Shaolin, nuestro prota quedó muy confundido. Pero para su sorpresa, Lina no se vio intimidada, y de inmediato empezó a examinar cada parte de su cuerpo, haciendo que nuestro prota se moleste un momento, pero justo antes de que le agarre la cabeza, ella terminó golpeando su mano, y le pregunta cuál es su identidad. Esto lo ofendió un poco, ya que ella no conoce al gran demonio demente, pero de repente, el alienígena apareció justo detrás de él, y estaba listo para atacar, pero nuestro prota está algo irritado, y cuando este lanzó su golpe, Jin Woo lo desvió fácilmente, y con su otra mano conectó un ataque directo, y una vez más utilizó la técnica del rey del puño, y otra vez este fue mandado a volar, algo que dejó completamente impactado a Lina, quien esta vez lo trata con un poco más de respeto, y le dice que no sabe mucho sobre él, ya que la mayoría de su tiempo lo pasa en otros planetas. Esto confundió a nuestro prota, ya que nunca había escuchado esas palabras, y cuando ella le estaba por explicar, apareció Mar preguntando qué demonios está pasando. Lina le hace un resumen rápido, diciendo que ese sujeto les acaba de salvar la vida, pero también le dice a nuestro prota que va a ser un poco difícil ayudarlo si no le revela quién es él, y con una gran sonrisa, nuestro prota dice que está bien, y se presenta como el gran demonio Majin Buu, aquel que destruyó a las 4 grandes sectas que habían en el mundo, pero esto los dejó
aún más confundido, ya que ese término jamás lo habían escuchado. Pero de repente, el Pixie una vez más se levantó y completamente enfadado, dice que no puede creer que esté perdiendo ante una criatura inferior, y dice que si no tuviera el supresor, podría haberlo derrotado. Y aprovechándose de esta situación, Lina le pregunta a nuestro prota si de verdad puede derrotar a ese sujeto en su estado actual. Nuestro prota sonrió ante esto y pregunta si ese sujeto no estaba usando toda su fuerza. Ahí Lina le explica que sí, y que gracias al collar que tiene en su cuello, no puede utilizar ni la mitad de su fuerza. Muy ofendido, nuestro prota fue en su camino, diciendo que lo va a castigar por haberlo tomado a la ligera. Pero en eso Mark le dice que tienen que aprovechar eso para poder escapar, ya que si logran derrotarlo, no van a salir con vida de aquí. Pero Lina le dice que él puede irse, ya que quiere reunir toda la información que sea necesaria. Y es que aunque el otro esté usando un collar supresorio, sigue siendo una gran hazaña llevarlo a ese estado con solamente sus puños. Pero de repente el otro se empezó a levantar y gracias a su furia superó sus límites y en ese instante logró romper el collar, haciendo que Lina quede completamente impactada, ya que ahora el Pixie está utilizando toda su energía cósmica. Y mientras una gran cantidad de rayos lo empieza a envolver, este le dice que va a demostrarle cuál es la diferencia que tienen entre ambos. Y al extender su mano, una gran cantidad de metales empezó a capsular a nuestro prota, y con solo cerrar sus puños, empezó a apretarlo más y más. Pero a pesar del dolor, nuestro prota simplemente sonrió, y con pura fuerza logró destruir todo esto. Y mientras lo observa, le dice que ese poder se le hace muy interesante, y por eso lo quiere para él. El otro quedó impactado, ya que no puede creer que aunque no esté utilizando el supresor, haya sido capaz de liberarse de su ataque, y sin aceptar que es inferior a él, decidió atacar una vez más. Pero para su sorpresa, este sujeto acaba de desaparecer, y en ese instante se dio cuenta de que estaba parado justo arriba de él. Obviamente enfadado trató de agarrarlo, pero nuestro prota se movió a una gran velocidad, y cuando cayó al suelo, una gran cantidad de metales estaba yendo directo hacia él. Pero para su sorpresa, estos no lograron impactar. Y es que nuestro prota empezó a activar la misma habilidad que ese sujeto, haciendo que el otro empiece a temer, ya que una criatura inferior está utilizando su propia fuerza cósmica. Y al escuchar ese nombre, nuestro prota dice que esta energía le gusta demasiado, y como agradecimiento, le va a mostrar cómo puede llevarla a su máximo potencial, ya que una de las habilidades que recibió de la voz que había en su cabeza no fue solamente la de poder reconstruir su cuerpo, sino que también poder robar cualquier habilidad. El otro no perdió el tiempo y una vez más se lanzó al ataque, pero nuestro prota fue más rápido, y mezclándolo con la habilidad del Rey del Puño logró atravesarlo, y de esta manera le puso fin a su vida, mientras que Lina está completamente impactada, ya que este humano acaba de derrotar con solamente sus puños a alguien de una civilización número 3. Y cuando este se acercó hacia ella, de inmediato le agarró su mano y dice que ya entendió por qué se coló en su nave, y eso fue para poder probar sus límites, y si acepta ser el representante de la humanidad, va a llevarlo junto a otras criaturas que son increíblemente poderosas. Así nuestro prota procedió a contarle toda la historia de su vida, y tras terminar, Lina quedó completamente pensativa, ya que esos términos de artistas marciales y sectas es algo que había leído en un libro de historia de hace mucho tiempo, pero lo que le impresiona es que ya aprendió a hablar el idioma común. Y puede entender esto, que cuando robó las habilidades de ese otro sujeto, seguramente también aprendió su idioma, y eso también lo vuelve un sujeto demasiado interesante. Pero al ver que estaba perdido en sus propios pensamientos, Jinbull decidió salir. Ella de inmediato trató de detenerlo, pero él le dice que en realidad ya no necesita su ayuda, ya que tal parece no tiene mucha información. Y aunque ella trató de convencerlo, nuestro prota siguió caminando, pero al salir afuera quedó totalmente sorprendido, y mientras Lina le toca su hombro, le da la bienvenida al siglo XXVI. Ahí le explica que esto se llama la era de la exploración espacial, y esto básicamente significa que ahora pueden interactuar con otras civilizaciones. Y aunque esto le parece interesante, nuestro prota pregunta qué tiene de bueno interactuar con estas extrañas criaturas. Ella le dice que hay un total de 20.000 razas en todo el universo, y están separadas en 5 rangos, donde los humanos están en el rango 1, siendo este el más bajo de todos, pero incluso dentro del rango 1 los humanos son los últimos. Pero nuestro prota se le hace la burla, diciendo que son unos idiotas y simplemente están interesados en las calificaciones, ya que él hubiera utilizado todo ese tiempo para poder fortalecerse. Pero de repente, una vez más, ella le propone que sea el representante de la Tierra, y es que en este planeta se está celebrando un torneo de combate universal, y en este lugar hay seres extremadamente poderosos, y si él acepta su propuesta, va a poder luchar contra todos esos seres. Pero nuestro prota de inmediato la detiene, y dice que no es tan tonto como ella está imaginando, ya que no va a dejarse utilizar para pelear sus propias peleas. Pero ella cambió el tono de sus palabras, y dice que en lugar de una propuesta
propuesta. Le pide que sea el salvador de la humanidad, ya que si lleva a la humanidad al siguiente nivel, ellos van a poder salvarse. Nuestro prota una vez más dice que creer en esas calificaciones es algo inútil, ya que solamente por subir de rango nada va a cambiar, pero ella le dice que está totalmente equivocado, ya que en el universo hay algo que se llama fuerza del cosmos, y esta es una energía vital que existe en cada uno de los seres vivos. Si aprenden a controlarla, van a obtener un montón de diferentes habilidades. Y para hacerlo más simple, nuestro prota dice que si logra hacer que la humanidad suba de nivel, entonces ellos van a tener la habilidad de controlar esta fuerza del cosmos. Ella le dice que básicamente sí, pero hay algo más, y es que durante muchos años, la humanidad pensó que alcanzó sus logros simplemente con su propio esfuerzo, pero cuando entraron en la era espacial, les explicaron que esa información que habían obtenido simplemente era una mísera fracción de un cerebro enorme que se encuentra en los finales del universo, y eso era transmitido hacia otras razas, y aquellos que controlan todo ese conocimiento son los Fin Sapien, la única civilización de nivel 5 que existe en todo el universo, y ellos también son los que están organizando este torneo. Pero nuestro prota, cansado de esta charla, dice que no tiene ninguna intención de participar en este torneo, y de esta manera se empezó a ir, pero para su sorpresa, alguien apareció delante de él, y sin mucho esfuerzo logró partirlo a la mitad. Este es Virtus, uno de los jueces que existen en este planeta, y es que hace 30 minutos cuando nuestro prota había salido de ese almacén, Nar llegó al lugar junto al juez, quien de inmediato empezó a analizar toda la escena, y al descubrir que habían dos pixies que habían sido asesinados, dice que iba a impartir justicia contra aquel asesino. Y después de eliminar a nuestro prota, dice que la sentencia ha sido ejecutada, pero lo que le impresiona es que jamás esperó que unos simples humanos hayan sido capaces de vencer a alguien de civilización 3, y mientras se acerca hacia Lina, dice que también la va a ejecutar por ser cómplice de ese asesino. Pero antes de hacer algo, nuestro prota le dice que se detenga, y mientras empieza a regenerar, le dice que va a pagar muy caro por haberlo dejado en ese estado. Y tras regenerarse, golpeó el piso con una gran fuerza, provocando que haya una gran explosión. Y tras un par de segundos y arriba de un montón de escombros, Jingu le dice al otro que esto es lo que pasa cuando ataca por sorpresa, pero él también quedó sorprendido, ya que en ese instante una gran luz empezó a emerger de todos los escombros, y para su sorpresa, empezó a derretir todo este lugar. Así una vez más salió Virtus, quien sorprendido, dice que no puede creer que esté usando la energía cósmica de los Pixie, y tal parece que es alguien mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero con una gran sonrisa, nuestro prota le pregunta si se está arrepintiendo de haberlo tocado, y una vez más provocó una gran explosión. Y mientras observa todo esto, Lina se pregunta qué demonios está pasando. Pero en eso alguien le tapó la boca, y este resultó ser uno de los seres que vieron en el primer combate, quien le dice que vino a salvarla, y poniéndola sobre su hombro empezó la huida. Lina le pregunta qué quieren hacer con ella, pero este le dice que solo quiere devolver el favor, ya que se enteró de que salvó a su familiar de un problema. Sin embargo, lamenta no poder salvar a su compañero, ya que los jueces son monstruos que anteriormente llegaron hasta la final del torneo, y eso significa que nadie podrá salvar a ese humano. Mientras tanto, nuestro prota una vez más hizo un ataque temerario, pero solamente levantando un dedo, Virtus provocó una gran explosión, aunque nuestro prota no se vio afectado por esto, y rápidamente apareció detrás de él y estaba listo para conectar un golpe, pero Virtus ya lo había visto venir, y esta vez sí logró conectar su ataque. Y mientras los otros seguían corriendo, el cuerpo carbonizado de nuestro prota cayó justo delante de ellos, y tras observarlo, dicen que ya no hay nada más que hacer con este sujeto. Lina lo observó por un instante, pero en ese instante vio que este se empezó a regenerar, dejando también totalmente asombrado a los otros. Pero para su mala suerte, Virtus apareció justo detrás de ellos. Y a los Piccolo le dice que ellos no tienen nada que ver aquí, así que pueden soltar a la humana, y si se van a salir con vida. Pero para su sorpresa, Panon le pregunta a Lina si está segura que ese sujeto va a sobrevivir. Ella le dice que ya le vio curarse de peores heridas, y mientras se quita su capucha, les ordena que vayan al lugar de registro e inscriban a este sujeto como un luchador, ya que al hacer esto, ni siquiera Virtus va a poder tocarlo. Mientras tanto, él va a tratar de ganarles todo el tiempo que sea necesario. Y aunque su hermano dice que no entiende por qué lo hace, Panon le dice que con esta alianza van a conseguir algo realmente sorprendente, mientras que Virtus le dice que es alguien tonto, ya que nadie puede escapar de su poder. Pero antes de atacar, una siniestra sombra empezó a envolverlo. Este es el poder de Panon, quien le dice que sabe muy bien cuál es la procedencia de su poder, y para su mala suerte, la fuerza cósmica en este día es bastante intensa, y esto solamente multiplica su poder. Y si eso no fuera suficiente, su raza tiene la capacidad oculta de controlar la oscuridad, y sabe que él es muy débil ante ella.
Mientras tanto, el otro grupo llegó a las oficinas de registro, pero para su mala suerte no quieren inscribir a nuestro prota. Pero al ver tal bullicio, los demás alienígenas empezaron a preguntar qué pasa, y cuando descubrieron que querían inscribir a otro humano, de inmediato empezaron a apoyarlos a ellos, ya que si logran encontrarse con ese sujeto en el torneo, van a tener una victoria asegurada. Y tras tanta insistencia, la secretaria aceptó, pero para completar el registro, dice que esa persona debe estar presente, ya que resulta que Jinwoo acaba de desaparecer de donde lo habían dejado, mientras en el sector donde estaba Panon, Virtus ya logró derrotarlo, y mientras aprieta su mano, dice que esta vez las civilizaciones inferiores no conocen su lugar, pero en ese instante escuchó un grito, y desde el aire nuestro prota está cayendo en picada, mientras le dice que su batalla aún no ha terminado, y mientras extiende su mano, Virtus dice que son demasiado tontos, pero antes de lanzar su golpe, se dio cuenta de que no pudo hacerlo, y Panon le grita a nuestro prota que acaba de sellar su habilidad, y solamente tiene un par de segundos para poder hacer algo, y en ese instante nuestro prota conectó un golpe directo. Y tras dar su golpe, Jinwoo quedó sorprendido, ya que este ser fue capaz de soportar un golpe serio y por eso dice que es digno de que robe su poder. Pero el otro está muy molesto, ya que ese golpe le quitó la máscara que le fue otorgada directamente por la divinidad. Y completamente enfadado, Virtus se lanzó al ataque. Nuestro prota trató de esquivarlo, pero este se volvió incluso más rápido, que de un solo golpe lo mandó a balar. Y sin bastar esto, le lanzó una serie de ataques, asegurándose de que nunca más se vuelva a levantar, algo que consiguió de momento. Y es que a pesar de estar completamente dañado, nuestro prota ya se está regenerando, y mientras prepara otro golpe, Virtus dice que nunca pensó que alguien de una civilización inferior tuviera un poder tan abrumador, y es una lástima de que todo esto termine así. Pero justo antes de lanzar su golpe, alguien lo detuvo. Esta es la secretaria de la oficina de registros, quien un poco molesta, dice que ese sujeto ahora es un competidor de la Tierra, y no puede hacerlo nada. Y es que hace 30 minutos después de que nuestro prota haya desaparecido, ella les dice que no pueden registrar un jugador que no esté aquí, pero para su suerte un pequeño alien dice que hay una ley especial donde pueden inscribir a un competidor que no esté presente, y aunque un poco molesta, ella dice que tiene razón, y así le entregó un gran formulario a Lina, que para su mala suerte estaba en la lengua de una civilización de número 4, pero la verdadera sorprendida fue ella, ya que Lina empezó a rellenar el registro, y esto es debido a que pasó 20 años pasando de planeta en planeta, y en todos esos lugares aprendió muchas cosas, y de esta manera es como logró completar el registro. Y aunque un poco decepcionado, Virtus le dice que tuvo muy buena suerte, ya que primero apareció alguien que estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvarlo, y ahora ocurrió esto, dando por entendido que el universo entero quiere que este se salve, y sin más opciones decía utilizar su poder. Y Marcel, que estaba ahí, le informó de inmediato a Lina, quien pregunta qué demonios está pasando, pero la secretaria les explica que simplemente los acaba de llevar a la enfermería, así que no hay nada que tengan que preocuparse. Y tras una semana, nuestro prota está en una cápsula de recuperación, pero aún así no ha logrado recuperar ninguna parte de su cuerpo, algo que se le hace un poco inusual, pero lo verdaderamente preocupante, y es que dentro de 2 días, será el turno de la humanidad en participar en ese torneo. Pero en eso apareció otra persona. Este es el comandante Claris, líder del equipo representante de la Tierra, quien le dice a Lina que tal parece van a volver al plan inicial. Y después de dar un gran salto, apareció una persona. Este se llama Marcel Blade, y es el representante de la Tierra, y por lo tanto es el hombre más poderoso de todo el planeta, y le dice a Lina que no se preocupe, ya que le va a traer muy buenos resultados. Pero ella de inmediato empezó a tocar la cápsula de nuestro prota, diciéndole que despierte de una vez. Pero para tranquilizarla, el comandante le dice que no se preocupe, ya que él mismo eligió a su representante, pero también va a llevar un traje de batalla, que es el pináculo del conocimiento de toda la humanidad, y desde ahora nadie va a poder llamarlos una civilización inferior. Luego, los representantes de la Tierra tienen una reunión donde Lina les explica que su contrincante será un Viseriano, y ellos viven en un planeta compuesto por lava y vapores tóxicos, lo que los llevó a tener cuerpos extremadamente duros y resistentes. Además, su representante es considerado el mejor de toda su raza. Pero al terminar, el director de combate le dice que es suficiente, ya que no vinieron aquí a estudiar sobre otras razas, y en ese instante, el dron les avisa que es hora de iniciar. Y cuando todos estaban yendo, Lina los detiene diciendo que ya tiene una estrategia preparada, pero el otro le dice que se calle, ya que está subestimando el poder de los humanos, pero ella le dice que ha estado en diferentes mundos, y él ni siquiera ha salido de su planeta, así que es el menos capacitado para estar diciendo esas cosas. Y por lo último que vio, los humanos no tienen las capacidades suficientes para poder derrotar a estas criaturas, pero
Pero en ese instante el comandante dio un tiro y para su sorpresa, Marcel detuvo la bala usando solamente su mano y un poco irritado, el comandante le dice que ese no fue un discurso bastante inspirador y tal vez porque ha estado mucho tiempo lejos de la Tierra, es que no sabe lo que realmente han venido a hacer acá. Y para darle ánimos, Marcel activó el poder de su armadura y le dicen que confíen en él. Luego, en el campo de batalla, Lina apareció para quitarle un poco de comida a Marcel, y a su lado estaban los otros Piglet, quienes dicen que lo estaban buscando. Pero Panon notó algo diferente en Lina, y por eso le pregunta qué pasa, aunque en ese instante apareció el representante de la Tierra, quien completamente entusiasmado empezó a hacer un pequeño espectáculo, y ahí Panon comprendió por qué la otra estaba un poco asustada, ya que resulta que cambiaron a su representante, y por eso pregunta si aún sigue en la cápsula de recuperación, y tras decirle que sí, este le pregunta si de casualidad no llevaba algo como esto. De inmediato ella se dio cuenta que es un supresor de fuerza, y este le explica que cuando despertó ya tenía uno de esos, y estas cosas sirven para poder suprimir todo el poder cósmico. Por eso le pregunta si no notó algo raro en Jinwoo, y ella dice que sí, ya que tenía algo similar sobre su cuello. Marcel no entiende qué está pasando, y por eso Lina le explica que esta cosa suprime la fuerza del cosmos, y aunque todavía no saben cuál es el origen de los poderes de Jinwoo, dice que tal vez esto esté afectando su recuperación. Pero en ese instante la fricción dio paso al contrincante Viseriano, pero para su sorpresa se encontró con otra persona. De inmediato le pregunta qué está haciendo aquí y por qué no está el otro sujeto. Este sujeto se presenta como Tinguin y es el representante de la civilización Pixis, y dice que el Viseriano no está disponible para luchar. Esto molestó a Leviatán y le pregunta por qué está interrumpiendo este duelo, haciendo que también todos los espectadores empiecen a quejar, pero con un gran grito este les dice que se calle, y con un aire amenazante le dice al otro que escoja bien sus palabras. Disimulando haber sido intimidado, este dice que va a ir directo al grano, y el representante de la Tierra asesinó a uno de sus miembros, y él ha venido para poder tomar venganza. Mark dice que ahora están en problemas, ya que este es una civilización de nivel 3 y seguramente Marcel va a perder, pero Lina le dice que Leviatán no va a permitir esto, aunque para su sorpresa sí lo permitió. Y es que hasta ahora ha estado bastante aburrido, pero esto le da un poco de trama a los combates, así que es lo mejor para su público. Eso, un Viseriano pregunta qué es lo que va a pasar con su raza, pero en ese instante su cabeza voló en 1000 pedazos. Y habiendo aceptado ese duelo, Leviatán da su utilización para que den inicio. Marcel no entiende qué es lo que está pasando, ya que por un momento su traje falló, y delante de él hay una persona muy diferente a la que le enseñaron esta mañana, pero al final su misión sigue siendo la misma, y en ese instante se lanzó a una gran velocidad, aunque el otro logró esquivar el ataque, pero este no se da por vencido, y activando los propulsores detrás de su traje, se acercó a una velocidad aún más increíble, y mientras estaba en el aire, lanzó una gran serie de golpes, que el otro también logró esquivar, pero eso no es todo, ya que empezó a cargar su ataque más poderoso, y este sí dio en el blanco, y también provocó que gran parte de la arena sea totalmente destruida. Y mientras lo observa, el general dice que una vez lo vio hacer una misión imposible, y es que en la Tierra, después de que fueron emboscados, solo quedaron ellos dos, y como Marcel todavía era un cadete, le ordenó que se fuera, ya que él se encargaría de comprarle todo el tiempo necesario. Pero para su sorpresa, Marcel salió corriendo, y tras un instante de gritos y disparos, volvió diciendo que ambos regresarían con vida. Pero para sorpresa de todos, el otro apareció totalmente intacto. Y mientras Marcel se ponía en una posición de batalla, en ese instante su brazo terminó completamente arrancado, algo que lo dejó sin palabras, para luego lanzar un poderoso grito de dolor. Y mientras pregunta qué demonios está pasando, el otro sujeto simplemente extendió la mano, y todo el metal que cubría la parte delantera de su cuerpo se terminó derritiendo, y terminó recibiendo un golpe directo. Y cuando cayó en el suelo, le pregunta a su compañero si esta es la persona que mató a sus otros miembros, pero tras mirarlo, este le dice que no, y mientras empieza a acercarse a él, Twin dice que ya lo sabía, y es que jamás imaginó que alguien tan débil como él haya sido capaz de eliminar a sus dos maestros, pero por haber venido hasta aquí, va a pagar las consecuencias, y esta vez le terminó arrancando la pierna. Pero esto todavía no termina, ya que usando su poder de controlar el metal, levantó al malherido Marcel y le dice que el camino de los terrícolas ha terminado, pero este, a pesar del daño, dice que no se va a rendir, ya que billones de vidas humanas dependen de él, y en ese instante preparó un ataque, aunque este fue en vano, ya que simplemente lo estampó contra el suelo. Y cuando todos ya pensaron que este era el fin para los humanos, apareció Lina y lanzó algo hacia el campo de batalla, y dice que este viaje todavía no ha terminado, y tras ver de qué se trata, uno de los Pixies le grita a Twin que es ese sujeto que mató a sus compañeros.
Y es que justo antes de que inicie la batalla, Lina fue a decirle al comandante que hay que hacer algo para evitar este duelo, ya que hay estrictas reglas que no permiten esto, pero el comandante le dice que no hay nada que hacer, ya que el anfitrión de este torneo es uno de los dioses, y cualquiera que se atreva a contradecirlo va a terminar como el otro sujeto que le reventaron la cabeza. Y completamente enfadada, ella dice que si a ellos no les importan las reglas, entonces a ella tampoco le van a importar. Y así es como fue a robar el cuerpo de Majin Buu desde el lugar donde estaba sanando, y con ayuda de Mark, lo utilizó para burlar a los guardias, y así es como llegó hasta el campo de batalla. Pero eso no es todo, ya que utilizó la misma estrategia que Twins, y empezó a decirles a todos que este es el verdadero asesino de estos Twins, y también es la persona que luchó en igualdad de condiciones junto al gran juez Virtus. Y para que esto sea una batalla bastante entretenida, ha traído al verdadero causante. Y aunque Leviathan dice que esto le interesa bastante, no puede hacer nada, ya que el anterior contrincante ya ha sido derrotado. Pero a pesar del gran daño que ha recibido, Marcel se levantó como pudo y empezó a gritar que él sigue con vida y todavía no se ha rendido. Y habiendo escuchado esto, Leviathan dice que va a aceptar la sustitución de participante. Intrigado, Twinks miró al sujeto que acaban de tirar, pero su condición no es para nada buena y se pregunta si realmente va a poder combatir. Pero en ese instante quedó totalmente sorprendido, y no fue el único. La multitud quedó asombrada, ya que este sujeto parecía estar al borde de la muerte y por alguna razón ahora recuperó sus fuerzas, y esto también intrigó al anfitrión, quien dice que esta batalla podría ser más interesante de lo que esperaba. Mientras que nuestro prota está muy confundido, ya que no entienden dónde están ni qué ha pasado en los últimos días, y tras echar un pequeño vistazo al sujeto que está detrás de él, dice que tiene la misma energía que aquellos dos sujetos que ya eliminó, pero como ya no es de su interés, decidió salir de la arena, aunque para su sorpresa, este lo agarró de la mano, y él sin mucho esfuerzo lo levantó hacia el aire, mientras nuestro prota dice que le había mostrado misericordia, pero tal parece que quiere morir. Así conectó un golpe, pero pasó algo interesante, y es que sus dedos quedaron completamente rotos, y dice que hay algo mal con su cuerpo, pero el otro, completamente enfadado, decidió estamparlo contra el suelo, pero Jinwoo logró zafarse, y en ese instante puso un poco de distancia de seguridad, y mientras observa su mano, dice que algo le está pasando a su cuerpo, ya que no puede usar ninguna otra arte marcial, y solamente está funcionando el espíritu inmortal, y mientras ve que el otro se lanzó al ataque, dice que después de mucho tiempo, va a luchar a la antigua, y así dejó que el otro conecte su ataque, reventando la mitad de su cuerpo, pero incluso así se acercó hacia él y le metió uno de sus dedos en el ojo, y cuando el otro gritó de dolor, hizo un movimiento un poco inusual, ya que puso uno de sus dedos en su boca y obligó al otro que lo muerda para que trague su dedo, y el otro, completamente enfadado, aumentó el tamaño de sus manos, y con solamente un apretón, logró destrozar lo que quedaba de Majin Buu, y así la arena se llenó de un completo silencio, mientras que el anfitrión dice que, como siempre, la fuerza de los Pixies es bastante impresionante, y se pregunta si Majin Buu va a lograr regenerarse de esto, y para su sorpresa, algo empezó a salir de la boca de Twins. Este resultó ser nuestra prota, ya que empezó a regenerar su cuerpo a partir de ese pequeño dedo que había quedado intacto. Pero antes de que este le rompa la cabeza, Twinks desencajó su mandíbula para que este salga sin ningún problema, haciendo que todos queden completamente maravillados por las habilidades de los dos, mientras que Panon dice que si ese terrícola sigue así, seguramente va a ganar. Pero en ese instante apareció alguien a su lado, diciendo que está equivocado, y este terrícola acaba de dejar pasar la única oportunidad que tenía para poder derrotar a ese sujeto. Los otros se quedaron en silencio por un segundo, y luego le preguntaron quién es y qué hace aquí. Este se presenta como Akramin, y es un periodista espacial, y vino porque está intrigado en él, ya que supo que por una fracción de segundo logró anular todos los poderes de Virtus. Panon se quedó en silencio por un segundo, pero luego le pregunta a qué se refiere con que ese sujeto ya no tiene ninguna posibilidad de ganar, ya que él mismo lo vio luchar en igualdad de condiciones junto a Virtus. Pero este le dice que simplemente tuvo pura suerte, ya que Virtus no estaba utilizando todo su poder. Aunque la hermana de Panon dice que aún así es un guerrero temible, y eso significa que sus habilidades están al nivel de una civilización de número 3. Pero este le dice que civilizaciones inferiores como ellos están subestimando mucho el poder de las civilizaciones superiores. Y mientras nuestro prota se lanzó al ataque, una gigantesca mano de metal apareció justo arriba de Twins, y esta conectó un ataque directo, y esto los dejó completamente impresionados a todos, y preguntan de dónde demonios salió esa cosa, pero Akramin le dice que eso siempre estuvo a su lado, ya que el poder de los Pixies les permite controlar el metal a nivel molecular, y la pequeña bola que tenía en su mano, en realidad es una gran masa de metal concentrado, que en su forma
forma natural, tendría el tamaño de una gran nave de batalla. Así nuestro prota se levantó una vez más y de inmediato se lanzó al ataque, pero ni siquiera logró acercarse, cuando Trunks empezó a masacrarlo de una manera espeluznante, haciendo que los Pickles se queden completamente asombrados. Y Panon dice que entonces las civilizaciones superiores simplemente los están subestimando, pero él dice que está en lo correcto y al mismo tiempo no, ya que al ser de nivel muy inferior, los otros tratan de guardar todo su arsenal. Y aunque Trunks logre ganar esta batalla, en realidad ha perdido, ya que en todo el universo acaban de descubrir cuál es su arma secreta. Y es que los Pixies son conocidos como los mayores artesanos de todo el universo, y cada uno cuando nace contiene unas pequeñas cantidades de hierro en su cuerpo, y al sexto mes de vida esta es expulsado. A esta pequeña bola se le conoce como el alma de acero, pero todo cambió cuando un día llegaron los de la Alianza Galáctica, y con ellos trajeron muy malas cosas para su futuro, ya que cuando participaron en el torneo fueron completamente derrotados. Después de eso fueron tratados como basura en su propio planeta, y el rey, cansado de esto, obligó a los recién nacidos a consumir metal, esperando que el metal del alma se volviera más resistente, y esto llevó a miles de muertes, pero al final dio resultados, y uno de ellos logró crear el metal del alma más resistente, convirtiéndose en el maestro del metal más fuerte del universo. Pero por más bonito que suene esto, se escondía una verdad completamente oscura. Y es que el pequeño Pixies escuchó una conversación un poco intrigante, ya que todos decían que el príncipe está utilizando el acero del alma de otro niño. Y aterrado y desesperado, fue a buscar en todos los rincones de su habitación hasta que encontró el verdadero fragmento, y se empezó a preguntar a quién le pertenece este. Pero en eso apareció otra persona, y completamente aterrado lo atacó sin dudar, pero el que terminó hiriendo de muerte fue la persona que lo crió desde niño, y quien también resultó ser el padre del niño al que le robaron el alma de acero. Trunks trató de ir por ayuda, pero este lo detiene, y en sus últimos momentos le explicó la verdad. Su hijo no soportó el proceso, y después de expulsar el metal terminó muriendo, y ya que él era íntimo amigo del rey, decidió dar este fragmento para que él pueda usarlo. Y desde ese día, Trunks dijo que iba a utilizar esto para llevar a su raza hacia la cima, y después de haber derrotado a nuestro prota, se empezó a alejar del campo de batalla, aunque de inmediato se detuvo, ya que este, a pesar del gran daño que recibió, una vez más se empezó a levantar. Y esta vez, Trunks dice que está en serios problemas, ya que no le queda fuerzas del cosmos, y no sabe cómo va a derrotar a este demonio. Pero no es el único que está asombrado, ya que incluso el anfitrión dice que no puede creer que un simple terrícola tenga este tipo de habilidad, aunque el otro aclaró su mente, y en ese instante preparó su siguiente ataque, ya que no importa qué tan rápido pueda regenerarse, al final lo va a terminar aplastando como una simple rata. Pero antes de hacer algo, nuestro prota se acercó a una gran velocidad y en ese instante conectó un golpe directo. Pero el cuerpo de Trunks es más duro de lo que había imaginado, y este aprovechó que estaba cerca para conectar un ataque letal, y así le terminó quitando gran parte de su cuerpo. Pero la regeneración de Jinwoo acaba de aumentar, y aprovechó esto para conectar otro ataque. Y mientras estaba en el aire, dio un gran salto y cayó en picada, mientras Trunks, un poco aterrado, se pregunta por qué este humano se acaba de volver más fuerte. Y con una siniestra sonrisa, nuestro prota dice que ahora puede utilizar todas sus habilidades, y es tiempo de acabar con esto. Y así conectó un ataque directo que provocó una gran explosión en toda la arena. Y mientras observa esto, Akamen dice que puede que haya tenido un gran aumento de poder, pero no será suficiente para poder atravesar el alma de acero que controlan los Pixies. Pero mientras dice esto, Trunks hizo un gran escudo con este metal, y para su sorpresa, nuestro prota logró atravesarlo con una gran facilidad, y sin bastar eso, lo lanzó contra el aire. Pero mientras estaba cayendo, uno de sus compañeros le dice al príncipe que ese sujeto también puede controlar el metal. Tras decir esto, nuestro prota empezó a hacer una pequeña lanza con este metal, pero esto no le gustó para nada al príncipe, y activando su propio metal del alma, construyó una gigantesca armadura, con la que de inmediato cayó en picada. Pero cuando nuestro prota trató de controlar este metal, se dio cuenta de que no podía hacerlo, y para liberarse, se arrancó su propia cabeza y la lanzó un par de metros lejos de ahí, donde de inmediato se empezó a regenerar. Al ver la armadura, Jinwoo recordó que cuando era un niño se enfrentó a un guerrero con una armadura impenetrable, pero un desconocido apareció para salvarlo. Vio cómo usó una técnica con la que logró perforar la armadura, y mientras se lanza al ataque, dice que hizo bien en robarle la técnica a ese sujeto. Y combinándolo con el poder del Rey del Puño, conectó un ataque directo.
Por un segundo todo se quedó en silencio, pero en esto Twins empezó a hacer la burla y dice que jamás va a poder atravesar su armadura, pero luego de esta empezó a salir una gran cantidad de sangre hasta que al final terminó cayendo de rodillas. Y mientras lo observa, nuestro prota dice que puede que un arma sea bastante poderosa, pero el punto más delicado siempre va a ser el portador. El anfitrión, emocionado, anuncia la segunda victoria de la humanidad y dice que se presenció algo histórico, ya que 3 civilizaciones de nivel 1 lograron derrotar a razas superiores a ellas. Pero en ese instante, Majin Buu se lanzó al ataque, mientras le dice que desde hace un tiempo, esa temible aura que expulsa lo ha estado molestando, pero sin ni siquiera inmutarse. Este esquivó su ataque, y con un simple chasqueo de dedos, terminó convirtiendo a nuestro prota en un montón de hueso. Y un poco molesto, Leviathan dice que cambió su opinión, y ahora no va a haber ningún ganador. Pero en eso apareció uno de sus drones y le dice que va a tener que cambiar su opinión, ya que según el conteo de espectadores en vivo, esta batalla ha superado los 80.000 millones de espectadores. Y actualmente tiene la calificación de audiencia más alta en toda la zona 6 de la galaxia, haciendo que el otro suelte una gran sonrisa. Pero cuando uno de los limpiadores llegó para llevarse el cadáver de nuestro prota, Leviathan lo terminó exterminando de inmediato, y dice que esto no se debe hacer con su luchador estrella. Pero por seguridad, van a tener que llamar a uno de su misma raza para que pueda cuidarlo, y es así como llamaron a Lina. Y tras entregarle una pequeña cápsula, Leviathan le dice que está muy seguro de que este sujeto va a poder recuperarse de eso, pero por un poco de precaución, va a tener que llevarlo a la enfermería para que le den los primeros auxilios. Y tras 12 horas, nuestro prota abrió los ojos y se dio cuenta de que está en un lugar completamente diferente, y sentada a su lado estaba Lina durmiendo. Jinwoo le pregunta dónde está, y ella le explica que lo trajeron a la enfermería, y que todo lo que tiene en su cuerpo son aparatos para ayudarle a regenerarse. Y viendo que se estaba poniendo un poco violento, le dice que el collar que tiene en su cuerpo anula todos sus poderes, y en ese instante es un humano como cualquier otro, haciendo que el otro empieza a hacer una pequeña rabieta, aunque luego se calmó y empezó a analizar su flujo sanguíneo, y dice que este no está bloqueado, pero no entiende por qué la energía no está cubriendo todo su cuerpo. En eso Lina le pregunta qué opinión tiene del torneo, y confundido nuestro prota dice que a qué se refiere. Ahí ella le explica que la batalla que tuvo su momento fue parte de ese torneo que ya le había hablado, y si quiere volver a encontrarse con un sujeto bastante interesante, entonces deberá aceptar representar a la humanidad y seguir participando en él, pero él dice que no va a caer en sus trucos, y lo mejor es que lo libere de inmediato, y para su sorpresa ella lo hizo, pero en ese instante se balanceó hacia él, aunque luego apareció otra persona, y este resultó ser Marcel, y pregunta si están teniendo algún tipo de pelea conyugal, haciendo que los dos se separen de inmediato. Pero para calmar la situación, Lina le propone un trato a nuestro prota, ya que si logra derrotar a ese sujeto en un combate, lo va a dejar hacer lo que quiera, pero si él lo vence, va a tener que tomar su lugar como representante de la Tierra. Pero antes decidieron ir a comer un poco, ya que al estar con el supresor, nuestro prota por primera vez en mucho tiempo sintió bastante hambre y pregunta cómo pueden vivir con ese ardor en el estómago. A Lina le pregunta si acaso en la antigüedad los humanos no comían. Él dice que algunos no lo hacían, pero comparados con ellos que ahora son muy débiles, muchos tenían el potencial para ser bastante poderosos. Pero ella le dice que va a cambiar de opinión más tarde. Y tratando de menospreciar a Marcel, Jinwoo dice que su estado es tan lamentable que para evitarle la fatiga, lo mejor es que este admita que ya se dio por vencido. Pero este le dice que no va a ser tan fácil, ya que él tiene un total de 8 cinturones negros en diferentes artes marciales y también ha sido entrenado en todo tipo de técnicas letales de diferentes ejércitos. Y tras no aguantar cómo se estaban peleando los dos, Lina dice que es hora de ir al campo de batalla. Así llegaron a la área de entrenamiento, donde le dijeron a Jinwoo que vaya a prepararse, y llevándose a Marcel hacia un costado, este le confiesa que está un poco nervioso, ya que aunque esté utilizando el supresor, él ha sido capaz de derrotar a alguien que está en la cima de los de la civilización número 3, así que no sabe cómo va a enfrentarlo, y sobre todo en sus condiciones actuales. Pero ella le tiene una sorpresa, y abrió una gran caja donde había una prótesis de una pierna, y tras ensayársela, le dice que le va a costar adaptarse al principio, pero como fue fabricado por los Pixies, seguramente se va a adaptar rápido a su cuerpo. Pero antes, hay otra cosa más que quiere decirle, ya que el supresor que está utilizando Jinwoo fue fabricado para civilizaciones de nivel 3, y si una civilización inferior lo usa, no solamente va a bloquear todas sus habilidades, sino que su fuerza se va a disminuir en un 50%, y eso es algo que él no sabe, y por lo tanto, van a utilizarla a su favor. Y cuando estaban frente a frente, nuestro prota fue el que se lanzó al ataque, aunque Marcel logró bloquear cada uno de ellos, y tras esquivar lo que parecía ser un ataque letal, se agachó al suelo de inmediato y aprovechó esto para conectar un golpe directo, y eso fue suficiente para dejar inconsciente a nuestro prota.
y mientras lo observa, Marcel quedó impresionado, ya que nadie tenía conocimiento de esta información, pero tras vivir durante 20 años en este lugar, Lina aprendió muchas cosas de la peor manera, y ahora va a usar eso a su favor. Así esto siguió durante un par de horas, y por más que lo intentaba, nuestro prota solamente terminaba derrotado. Ahí Marcel le pregunta a Lina qué sentido tiene hacer este tipo de entrenamientos, ya que si él se quita el supresor, este sujeto lo vencería fácilmente. Ahí ella le pregunta cuál cree que es la diferencia entre las civilizaciones superiores, y él dice que esto es por la capacidad de utilizar la fuerza del cosmos. Lina le dice que no está equivocado del todo, ya que para las otras razas, utilizar múltiples habilidades es algo más que natural, y para un humano crear fuego, o incluso crear armas con su propio cuerpo, sería algo inimaginable. Y el rango para separar a las civilizaciones se creó para medir el conocimiento de las civilizaciones, y en última instancia, este conocimiento se mide en cómo se utiliza. Y tras el último combate, se dejó ver que las habilidades de Jinwoo se parecen más a la de un regenerador que a la de un humano, y seguramente muchos ya empezaron a analizar todo ese contenido. Pero Marcel pregunta que ya que este ganó su batalla, esto les permite ascender a la siguiente categoría, pero hasta ahora no han notado ningún cambio en su cuerpo. Ahí ella le dice que este cambio puede darse gradualmente, y hay casos en el que no todos los miembros de ese planeta ascienden a la siguiente categoría. Pero si Jinwoo logra ganar su siguiente partida, eso va a permitir que los otros humanos empiecen a ascender de manera gradual. Marcel llegó a la conclusión de que si suben de rango obtendrán el conocimiento de otras razas y eso servirá para desarrollar medicamentos y salvar a toda la humanidad, y por lo tanto el propósito de este entrenamiento es mejorar las habilidades de combate de Jinwoo para que tenga mayor efectividad cuando se quite el collar. Pero en eso apareció alguien y le dice que hay algo extraño con su explicación. Este es un alien de la raza Infomorian, y aunque se presentó como un periodista, Lina le dice a Marcel que tenga cuidado, ya que ese sujeto puede leer la mente de las personas apuntándolos con ese extraño lápiz. Y a pesar de que descubrió su secreto, este procede a explicar que las habilidades de ese sujeto ya están a la par de una civilización de número 3. Y si se basan en su teoría, entonces todos los humanos ya deberían haber notado un cambio de inmediato. Pero tal parece que ese sujeto es una entidad muy separada de ellos. Y aunque siga ganando sus próximos combates, ellos no van a poder subir de rango. Pero si le permiten analizarlo, entonces él le va a encontrar la respuesta. Pero en eso Marcel protegió a nuestro prota y dice que no va a permitir que se acerque a él. Al sentir que acaban de descubrir sus intenciones, el otro decidió irse, pero antes le dicen que si quieren saber la identidad de ese sujeto, entonces pueden venir a buscarlo, ya que en realidad él siente bastante curiosidad sobre él. Y así pasaron 15 días, y es el turno de que nuestro prota haga su segunda pelea. Y en el campo de batalla, el presentador anuncia a Berken, el representante de la civilización Tranferi, quien parece ser una criatura bastante normal, pero lo impresionante es que tiene una gran cantidad de supresores, y esto lo vuelve completamente peligroso. Y mientras mira esto, Marcel dice que ese fue un gran espectáculo, pero Lina le dice que ellos también tienen algo preparado, y ahora tocó anunciar al participante de la humanidad, y así llegó nuestro prota acompañado de un par de muletas, y su brazo completamente enyesado, haciendo que el Leviatán se empiece a enojar. Pregunte por qué su luchador estrella está en ese estado, pero cuando puso un pie en la arena, nuestro prota empezó a quitarse todas las cosas, ya que su habilidad regenerativa empezó a hacer efecto. Pero él está bastante enojado, ya que durante 15 días se vio humillado por ese otro sujeto, y ahora ha venido a desquitarse con su contrincante. Aunque una vez más notó algo extraño, y es que toda su energía ha vuelto, pero el flujo está demasiado torcido y todavía no puede usar sus artes marciales, así que esto va a ser un poco complicado, pero luego el ruido de los otros llamó su atención. Tras el estruendoso grito, la criatura se lanzó al ataque y en ese instante conectó un poderoso golpe que hizo temblar toda la arena. Y el anfitrión pregunta si con eso los transferianos habrán asegurado la victoria o si el poder del terrícola será capaz de soportar el ataque. Pero cuando el humo se disipó, Jinwoo apareció a su lado y solamente recibió un mínimo de daño. Y tras ver esto, Lina y Marcel empezaron a celebrar, ya que todo su entrenamiento ha dado resultados. Y es que sabe muy bien que Jinwoo es bastante orgulloso, y por nada del mundo se dejaría entrenar por alguien que considera muy inferior, por eso lo llevaron hasta esas instancias. Y mientras está en el suelo, Marcel le dice que entiende su frustración, ya que debe ser muy humillante para él verse aplastado de esta manera por alguien que considera muy inferior, pero no siempre puede depender de su regeneración, ya que puede llegar el día en el que alguien pueda contrarrestar ese poder, y por eso tiene que cambiar su estilo de lucha. Y en esta ocasión sí tuvieron razón, ya que nuestro prota mira su mano, pero se da cuenta de que esta no se ha empezado a regenerar. E incluso a Kramin, que estaba observando esta batalla, dice que esto fue algo interesante, ya que en principio no entendía por qué lo llevaron a entrenar en ese lugar. Pero ahora entiende que seguramente su mana,
quería cambiar el estilo de lucha de ese sujeto, ya que estaba muy acostumbrado a utilizar su habilidad de regeneración, y como los demás contrincantes seguramente vieron la pelea anterior, entonces debieron hacer un plan de contingencia, y aunque en parte tenía razón, los otros jamás previeron que su contrincante cambiaría su estilo de lucha, y Twins, que estaba observando esto, dice que aunque tienen esa gran cantidad de poder, ellos jamás van a poder ascender de categoría, y aunque le moleste un poco, lo más beneficioso para él sería que ese terrícola gane la batalla. Así comenzó una dura pelea entre ambos, donde nuestro prota solamente se dedicaba a esquivar. Y al no entender qué están haciendo, el otro Mercer le pregunta a Lina qué está pasando, ya que hasta ahora el brazo de Jin Wool todavía no se ha curado. Lina le dice que los Tranferi tienen la capacidad de transmitir su energía del cosmos para así aumentar las habilidades de otro, y ese extraño monstruo pudo almacenar la energía de 400.000 personas, y el ataque que estaba usando para derrotar a nuestro prota era algo similar a una explosión de energía, ya que de esta manera interrumpiría la regeneración, y eso haría que nuestro prota sea eliminado de inmediato. Pero al parecer, no contaron con que él iba a cambiar su estilo de lucha, y en eso tenía razón, ya que el que domina esta bestia no sabe de qué manera actuar, y es que a pesar que ese ataque es tan poderoso, ese ser solamente puede usarlo 2 veces al día, pero decidiendo arriesgarse, le ordena a la bestia que se lance el ataque, y hasta una vez más se lanzó tras nuestro prota, pero él simplemente se dedicó a esquivar cada uno de los golpes, y tras dar un gran salto y caer en picada, conectó un golpe que logró derribar a esta gigantesca bestia. Al ver que derribó a la criatura de manera eficiente, Lina le pregunta a Marcel si está contento porque logró ser un buen maestro, pero este piensa todo lo contrario, ya que para alguien que nunca practicó artes marciales, en el entrenamiento Marcel parecía ser superior, pero las habilidades de ese sujeto estaban a un nivel superior. Tal vez porque estuvo sellado tantos años no conocía las artes marciales actuales, pero en muy poco tiempo ese sujeto logró adaptarse y está demasiado seguro de que jamás podrá derrotarlo. Pero el otro, completamente enfadado al ver que su plan no está surtiendo efecto, le ordena a la bestia que active el castigo divino, y en ese instante nuestro prota sintió que algo raro se estaba acumulando en el brazo de la bestia, y por eso empezó a correr círculos por toda la arena. Pero para su mala suerte, el otro le ordena a la bestia que active su poder en todo el campo de batalla, y en ese instante ocurrió una gran explosión de energía, y cuando el humo se empezó a disipar, se vio que nuestro prota sí se vio afectado por esta técnica, y una vez más, su regeneración no está siendo efectiva, y con tal cantidad de daño, cayó completamente desmayado, haciendo que todos los Tranferis empiecen a celebrar. Mientras tanto, la bestia se empezó a acercar lentamente a nuestro prota, pero luego hizo algo que cayó todo el ruido, ya que sin ninguna razón aparente empezó a transmitir su propia energía a nuestro prota, y con una voz desgarrada le empezó a decir que despierte, ya que es la única persona que puede acabar con su vida. Y es que en el planeta de los Tranferi, durante cientos de años de investigación, al fin lograron crear el cuerpo perfecto. Es que desde hace cientos de años, ellos se especializan en controlar el flujo del cosmos, y eso les permite transferir su habilidad hacia otros. Pero su civilización tiene un límite, por eso crearon un pequeño artefacto que permitió almacenar la energía de más de 300.000 personas. Y si se le dan a su guardián, este va a amplificar todos sus poderes y se va a convertir en alguien completamente poderoso. Así fueron derrotando monstruo tras monstruo, ya que este planeta estaba siendo completamente asediado por unas bestias descosidas, pero había algo diferente, ya que este guardián, a pesar de haber utilizado tantas veces esta máscara, sentía como que su cuerpo a veces no le respondía. Pero el otro le explica que por eso fue asignado como su compañero, ya que con la trompeta de la liberación puede darle apoyo cuando su cuerpo no le responda, y así comenzaron a destruir más y más. Mientras tanto en la arena, nuestro prota abrió los ojos y también logró recuperar todas sus extremidades, y tras levantarse, conectó un golpe directo hacia el otro, mientras le dice que todo lo que tenga que decir, vaya y se los diga a ellos, y al sujeto que lo controlaba, le dice que parece que su guardián tiene algo que decirle, y es que hace un par de meses en su tierra natal, el guardián logró derrotar al último de los monstruos. Pero mientras más peleaba, él se iba convirtiendo en una abominación y su conciencia iba desapareciendo, por lo que el general ordenó cancelar el proyecto, ya que inyectarle más energía sería peligroso. Pero el otro insistió, diciendo que eso no importaba, ya que el torneo estaba cerca y él era la única oportunidad que tenían de pasar a la siguiente fase. Pero debido a su gran insistencia, lograron llevarlo al torneo, y con la voz quebrada, el gran guardián le dice al otro que su misión ya ha sido finalizada, y por lo tanto, no tiene ganas de seguir con vida. Esto obviamente le molestó al otro y le dice que no se haga la víctima. Puede que a los ojos de los altos mandos él sea un experimento, pero para él siempre ha sido su mejor amigo y sabe que tiene grandes ganas de seguir con vida.
Así que desde ahora, no pelee por la gente de su tierra, sino que lo haga por sí mismo, ya que si ascienden de rango, seguramente van a encontrar una cura para poder volver a su cuerpo a un estado natural. Y tras escuchar estas palabras, la bestia una vez más se levantó, pero en esta ocasión es algo diferente, ya que decidió liberar su verdadera forma, siendo esto una gigantesca bestia de pura energía. Y mientras observa esto, nuestra pirata dice que se está volviendo interesante. Pero en ese instante el ser lanzó un golpe, aunque nuestro prota una vez más logró esquivarlo, pero se dio cuenta de algo, y es que cuando trató de golpearlo, su mano quedó completamente dañada y una vez más no se está regenerando. Y a pesar de que puede volver a quedar en el mismo estado que antes, no se va a echar hacia atrás, y envolvió sus manos con una gran cantidad de energía, y así se lanzó al ataque. Pero por más que lo intentaba, no lograba darle, ya que este ser no tiene una presencia física, sino que está formado de pura energía, y cualquier ataque que haga es en vano. Pero el otro también se la está viendo complicada, ya que debido a su gran velocidad no está logrando cesar un golpe, aunque luego todos se dieron cuenta de algo, y es que cuando nuestro prota trataba de atacarlo, simplemente se terminaba destruyendo todos los brazos, y esto provocó una gran risa del otro, quien le dice que puede atacar cuando quiera, pero esos ataques nunca van a tener efecto. Y por eso le ordena a Berken que acabe con él. Así empezó a preparar una bola de energía en su boca, pero nuestro prota dice que en realidad no estaba lanzando golpes sin sentido, y después de patear el aire, se empezó a acercar directo hacia la bola de energía, y esto provocó una gigantesca explosión. Pero tal cantidad de energía llamó la atención de alguien, quien, desde un lugar inhóspito, dice que desprender tal cantidad de energía, aun siendo las preliminares del torneo, se vuelve muy intrigante. Así que es hora de ir a visitar a su hermano pequeño y conocer a ese ser interesante. Este ser se llama Mulender y es el representante de los Sapien Final, la civilización más poderosa de todo el universo. Pero, para precaución del público, Leviadon tuvo que poner una barrera de civilización 4, y a pesar de esto, le está costando contener tanta energía, y con una gran sonrisa, este dice que las civilizaciones inferiores están dando un gran espectáculo. Mientras tanto, el campo de batalla está completamente en silencio. Luego de que el humo se empezó a disipar, se vio que solamente Berken está parado en el centro de él, pero después de mirar a su compañero, este le pide disculpas. En ese instante explotó en 1000 pedazos, dejando completamente atónitos a todos los de su raza. Y tirado en el suelo de la arena, nuestro prota está sonriendo. Dice que ese bastardo le complicó un poco las cosas, pero cuando se estaba acercando hacia él, se dio cuenta de que este movió ligeramente la cabeza, ya que no tenía ninguna intención de dañarlo, y nuestro prota aprovechó para dar el golpe final. Y mientras se levanta, el anfitrión anuncia que el representante de la Tierra, Majin Buu, acaba de obtener su segunda victoria, haciendo que todos los terrícolas empiecen a celebrar. Pero esto provocó la furia del otro, quien de inmediato fue para mirar al cadáver de su amigo, y entre lágrimas, le pregunta a nuestro prota qué tipo de trampa acaba de hacer, pero él le dice que no usó ningún truco, simplemente le compartió un poco de su chi. El otro no entendió a qué se refería, pero de inmediato recordó que este sujeto estaba haciendo pequeños golpes en la pierna de su guardián, y nuestro prota le dice que pudo ver claramente que ese sujeto ya había sobrepasado todo su límite, y lo único que hizo fue agregar un par de gotas para que el vaso se termine de derramar. Así que si no fuera por su imprudencia, su amigo todavía seguiría con vida. Esto provocó que su propia gente le empiece a recriminar y le dicen que por su culpa acaban de perder el gran guardián de su planeta. Pero este se empezó a enfadar y dice que todos son unos idiotas. Berken nunca luchó por él mismo, simplemente estaba luchando para poder protegerlos a ellos. Y ahora que él no está, seguramente va a aparecer cualquier monstruo en su planeta y una vez más van a entrar en crisis, y les puede asegurar que estos supuestos dioses no van a ir a intervenir. Pero mientras estaba hablando, su cabeza terminó explotando en 1000 pedazos. Esto fue gracias a Leviadon, quien dice que nunca más se atreve a insultar a los dioses. Pero al notar que nuestro prota también lo mira con un poco de agresividad, le dice que salga de la arena de inmediato. Pero en ese instante escuchó una voz que retumbó en toda la arena, y de inmediato todos los espectadores empezaron a inclinar, ya que una persona acaba de llegar al lugar. Y nuestro prota, a pesar de verse completamente abrumado, empezó a sonreír de forma siniestra, y dice que al fin acaba de aparecer el cenit de este mundo. Y tras poner un pie en el campo de batalla, empezó a mirar a nuestro prota. Pero hay alguien que no está para nada contento con su aparición, y este es su hermano Leviadon, quien dice que una vez más, su hermano mayor ha venido solamente para poderse robar la atención de toda la gente.
y es que hace 100 millones de años el universo entero se enfrentó a una crisis de recursos, y esto encendió las llamas de la Gran Guerra Galáctica, que durante 3000 años se prolongó por toda la galaxia, lo que conllevó a la aniquilación de diferentes razas, y cuando la luz de la vida estaba por desvanecerse, apareció un ser que en solamente 10 días puso fin a esta gran guerra. Este fue Mulender Eneriel, quien después estableció un nuevo orden cósmico, y a partir de ese momento las civilizaciones lo empezaron a venerar como un héroe, y a sus compañeros los llamaron dioses. Este acontecimiento condujo a la fundación de la Alianza Galáctica. En eso, uno de sus drones dice que hay algo bueno dentro de lo malo, ya que una vez más tienen el pico más alto de audiencia en toda la galaxia, pero en este instante esta la destruyó, y le empezó a hablar a su hermano, diciendo que está violando las reglas de su juego, provocando que este empiece a reír y diga que nunca esperó oír algo como eso de él, pero que tampoco no se preocupe, y es que no piensa quedarse mucho tiempo. Simplemente vino a desearle buena suerte al pequeño terrícola que derrotó al gran guerrero que tenía una energía inmensa. Pero esto calmó la paciencia del Leviatán, que de inmediato salió de su asiento y completamente enojado le dice que se vaya de inmediato. El otro se lo tomó a juego y saltó una pequeña sonrisa, pero el Leviatán, completamente enfadado, le dice que en su arena tiene que obedecer sus reglas. Pero Mulender le empezó a decir que había escuchado algo curioso, y es que hablando sobre romper reglas, sus otros hermanos están diciendo que él no está cumpliendo ninguna de ellas. Esto calmó la paciencia del otro, que de inmediato empezó a preparar su poder, y en medio del campo de batalla apareció un pequeño agujero negro. Y la gran fuerza de atracción se empezó a llevar a todas las máquinas y alienígenas que estaban cerca de él. Pero Mulender, un poco serio, dice que su hermano sigue siendo tan acogedor como siempre, y por eso ordena a todos los jueces del planeta que están cerca de aquí que protejan a cada una de las personas que está siendo succionada por esto. Ya que un total de 3 jueces estaban cerca de la arena de batalla, y ellas empezaron a proteger a todos los alienígenas, mientras que Mulender le dice a su hermano que está siendo un poco torpe. Pero hay algo que lo dejó impresionado, y es que el pequeño terrícola está soportando la inmensa gravedad del Leviatán, sin mencionar que posee una regeneración mejorada, y quizás no fue pura suerte que lograra derrotar al guerrero que tenía la inmensa energía. Por eso le dice que aguante un poco más, ya que aunque impresionante, el poder de su hermano tiene cierto límite. Así terminó de finalizar su ataque, y con una gran sonrisa, Leviatán le dice que acaba de olvidar algo muy importante, y es que él fue el que creó sus ataduras para poder suprimir su poder, y en este campo de batalla, él va a derrotarlo, y por lo tanto, va a tomar su lugar como el representante de los Sensapiens. Pero con una pequeña sonrisa, Mulender le dice que tal parece él fue el que olvidó un pequeño detalle, y es que cuando pisa un campo de batalla, una de sus ataduras desaparece, y solamente bastará esto para ponerlo en su lugar, y de esta manera hizo un corte diagonal, y con este logró deshacer todo lo que había concentrado Leviatán, pero el ataque fue tan poderoso que logró partir a la mitad de la pequeña luna que había cerca del planeta, y después de esto Leviatán quedó en un estado catatónico, mientras que Mulender pasó por su lado y dice que muy pronto van a tener una pequeña charla. Luego se acercó a nuestro prota y una vez más lo felicita por su anterior victoria, pero también le dice que quiere tener una pequeña conversación con él, así que por eso tienen que asegurarse de llegar a la final del torneo, y así fue como terminó todo esto. Y mientras nuestro prota salió del campo de batalla, como nunca antes en la vida, está temblando de miedo. Lina llegó a su encuentro, pero justo antes de agarrarla, nuestro prota la detuvo y le pregunta quién es ese sujeto. Ella le dice que se llama Mulender y es el representante de los Sensapiens, y por lo tanto es el oponente final de ese torneo, y desde la creación de este, nunca jamás ha perdido una sola batalla. Nuestro prota pregunta esto porque cuando vio que desató su poder, sintió una inexplicable sensación de déjà vu, ya que esa misma energía provino de la voz que le entregó su poder, y desde ahora tiene una nueva motivación. Por eso le dice a la otra que se va a asegurar de llegar a la final de este torneo. Y con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado tanto la colaboración como la historia. Y como dije al principio, si tiene bastante apoyo y sobre todo si me lo piden mucho en los comentarios, voy a traerles la segunda parte de este manga, con la que también daremos fin a esta historia.